Chile en crisis, culpa, responsabilidad solo de Piñera, del actual presidente, o también de la clase dirigente, incluida la izquierda chilena. Estamos en comunicación con Camila Vallejo, diputada por el Partido Comunista, el del Movimiento de Juventudes Comunistas. Muy buenas tardes, Camila. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, Camila ha sido muy reconocida en todo el mundo a partir de las luchas estudiantiles que se dieron en Chile en 2011, cuestionando el aspecto privatizado del sistema educativo chileno. Camila, al día de hoy, la crisis chilena que tanto preocupa, ¿cuál es tu lectura en relación a las responsabilidades políticas en relación a esta crisis? ¿Es única la responsabilidad solamente y única del presidente Piñera o hay una responsabilidad transversal a los partidos políticos? Bueno, es que hay que diferenciar dos cosas. Uno es la crisis política institucional por la cual la atraviesa el país. O sea, efectivamente aquí hay un cuestionamiento del pueblo chileno a cómo se han establecido las reglas del juego de la democracia, cuál es el marco normativo que determina que en Chile lo principal sea el abuso, el negocio y no los derechos fundamentales de las personas. Y por otro, y en eso obviamente hay una responsabilidad política institucional de todos, dado de que lo que se requiere además es cambiar la constitución política. Lo segundo tiene que ver con una responsabilidad política de la autoridad máxima de gobierno respecto a los crímenes que se han cometido durante las últimas semanas a propósito del decreto de estado de emergencia, que fue más bien un estado de sitio escondido, un estado de emergencia que llevó a no solamente más de 5 personas muertas en manos de agentes del Estado, sino que torturas, violaciones, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y una serie de violaciones masivas y generalizadas a habitantes de nuestro pueblo. Y eso obviamente es una responsabilidad política del presidente de la República de permitir y generar este estado de vulneración y violación a derechos humanos fundamentales. Camila, está clarísima la distinción que trazás. En relación a el problema institucional, del modo en que se ha estructurado el retorno a la democracia, la continuidad democrática en Chile, una paradoja que llama la atención es que precisamente ese modelo económico considerado liberal y como un ejemplo muy acabado de cierta forma de capitalismo, ha producido por un lado un efecto positivo de reducción de la pobreza que llega, de acuerdo con distintos economistas con los que hemos estado conversando desde Chile, al 10% hoy, partió al más del 40% en el retorno a la democracia, no ha logrado saldar la deuda de la equidad, de la brecha entre los sectores populares y la élite chilena. Ahora, visto desde Argentina, donde la pobreza supera ampliamente ese número del 10%, la pregunta que se instala es: ¿cómo continuar en ese camino de matriz económica que logró de alguna manera reducir la pobreza y avanzar en la equidad? ¿Esa es la pregunta que se está haciendo una dirigente de izquierda como vos o es otra? Sí, eso es yo creo que el principal desafío tiene que ver con la superación de un modelo que no es liberal, es un modelo neoliberal extremo, que genera una pobreza encubierta, pero que más ha agudizado radicalmente las desigualdades. Somos uno de los países más desiguales del mundo, a pesar de que nos vanagloriamos de tener una economía estable. Eso ha sido a costa de como le han dicho la misma gente en las calles, o sea, del saqueo de nuestros recursos naturales, que han ido a parar a manos de grandes empresas transnacionales, más que favorecer el financiamiento de derechos fundamentales como la salud, la educación. Eso ha generado una agudización de las desigualdades, efectivamente, por la extrema concentración de la riqueza. Por otro lado, también ¿La reconoces a ese modelo lo positivo de haber reducido la pobreza o no compartís esa mirada? No tenemos un contrafactual. No tenemos un contrafactual donde podemos decir que solo gracias a este modelo pudimos haber superado la pobreza. De hecho, lo que tenemos hoy en día en general es que, claro, las cifras dicen se redujo la pobreza, pero tenemos pobreza encubierta. ¿Qué quiere decir la pobreza encubierta? Porque no hay una medición multisistémica de la pobreza en nuestro país. O sea, las condiciones, por ejemplo, de hacinamiento, de endeudamiento. Tenemos un nivel de calidad de vida bajísimo, o sea, los niveles de estrés, de depresión ha aumentado muchísimo. Entonces esto no tiene que ver solamente con el ingreso
per cápita, que ya en sí mismo es bajo. O sea, la mayoría de los chilenos y las chilenas ganan en promedio 400.000 pesos. Y solo el pago de una universidad te sale eso al mes. Imagínate si tienes 2 hijos. Entonces, tenemos una situación preocupante que no quisimos ver. Yo creo que la gran mayoría de la élite y principalmente los defensores del modelo neoliberal, que se han resistido por décadas a cambiarlo, no han querido ver. Y que explotó. Camila, explotó en la cara de todo. O sea, lo que está demandando la gente es que no, lo que dice la gente en la calle es que no puede más. Ahora, esa gente votó a Piñera hace muy poco. ¿Cómo se explica? Yo creo que hay muchos que votaron por Piñera y están arrepentidos, están en las calles, pero otra gente que ni siquiera fue a votar. O sea, el nivel de participación electoral es muy bajo en Chile. Es muy bajo. Más del 40%, entonces, ¿no? Un poco más del 40% votó en la última elección, ¿no? No, menos del 40%. ¿Menos del 40%? Entonces tenemos una gran mayoría del país que no creyó y sigue sin creer en que la solución a sus problemas es a través de un voto cada 4 años, que hay una desconfianza generalizada en la institucionalidad política e incluso en los partidos políticos, porque pareciera ser que después de elegir cada 4 años un gobierno nada cambia. Y nada cambia justamente porque el marco institucional, constitucional no ha cambiado. O sea, tenemos, por ejemplo, un sistema donde el Estado no puede crear empresas estatales para generar un modelo de desarrollo productivo a escala local, que genere una distribución de la riqueza más, una real redistribución de la riqueza, porque el privilegio lo tienen las empresas privadas. O sea, el Estado de Chile es un Estado subsidiario. Ahora, Camila, si el privado no puede invertir, sí. En relación a la alternancia de gobierno que se da en Chile obligatoriamente por ley, el mismo partido político, el mismo presidente no puede continuar en el poder más de una gestión de gobierno. En la gestión de Bachelet, el Partido Comunista apoyó la candidatura de Bachelet en 2012. ¿Cómo ves ese apoyo que, de acuerdo con tu lectura, esa gestión, como otras tantas, han reproducido un sistema de matriz productiva que, según tu lectura, impacta en la equidad y en la igualdad en Chile? Se hizo esfuerzos, pero tenemos un tema de un marco constitucional que impide muchas cuestiones. Por ejemplo, lo que decías, esto de querer tener una empresa estatal para el litio, por ejemplo. No depender solamente del cobre, sino que también poder explotar el litio, pero en un nivel que nos genere mayor impacto en el medio ambiente. Eso, con nuestro marco constitucional, es prácticamente imposible. O sea, una cosa es nacionalizar el recurso y otra cosa es tener una empresa del Estado. Hay quienes sostienen desde Chile que la Constitución... Por ejemplo, en educación. Sí, déjame que te pregunte a Leo. Camila, hay quienes sostienen desde Chile que la Constitución de 1980 en realidad ya casi no sobrevive, que con 2005, la firma de Lagos en ese momento y distintas leyes que se han ido aprobando, sancionando en Chile, el marco institucional y legal ha cambiado notoriamente respecto a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura. No, fueron reformas muy acotadas y quienes sostienen eso principalmente es la ultraderecha, que no quiere cambiar la Constitución, que la quiere y que busca ciertos argumentos para delegitimar esta posición generalizada del pueblo chileno de la necesidad de un cambio constitucional, no solamente por los contenidos de la Constitución política, sino por la legitimidad de origen de la Constitución política, que todos entienden que es legítima, que fue impuesta en dictadura, que trató de ser ratificada con un plebiscito fraudulento durante la dictadura militar y que, si bien contó con algunas reformas pequeñas, fueron reformas más bien cosméticas que no han cambiado el corazón y el centro ideológico, ¿cierto?, que tiene esta Constitución política. De hecho, todavía, por ejemplo, tenemos quórum supramayoritario, o sea, el 40% vale más que el 60% en una votación. Si el 60% del Congreso está de acuerdo con hacer una reforma a la Constitución, el 40% que no esté de acuerdo puede imponerse, impedirlo. Camila, al día de hoy el tema de la reforma constitucional, ¿cómo ha avanzado? ¿En qué, digamos, la reforma constitucional podría ser la herramienta para distender esta crisis política y social que está dominando en Chile en este momento? Nosotros no hablamos de reforma, hablamos de nueva constitución, que sea primero a través de un plebiscito. La constitución política ya no tiene ni siquiera la figura del plebiscito,
tenemos que crear una figura de plebiscito para que se convoque al pueblo chileno a definir si quiere o no una nueva constitución y bajo qué mecanismo requiere cambiarla. Y ahí estamos proponiendo la Asamblea Constituyente, pero es algo que el pueblo tiene que definir a través de un plebiscito. Y nosotros hemos sostenido lo de la Asamblea Constituyente para una nueva constitución porque entendemos que este momento es del pueblo de Chile, que el poder constituyente originario es el que se tiene que expresar y no es una definición que tiene que darse en el marco de una negociación con el gobierno o un acuerdo entre cuatro paredes en el Congreso Nacional, dada además el cuestionamiento de la institucionalidad política. Claro. Entonces, eso es lo que estamos propiciando en este contexto y obviamente ahora es el momento. Creemos que este es el momento adecuado para hacer lo posible, dado que la vez pasada, en el gobierno de Michelle Bachelet solo quedó presentada una reforma constitucional para una nueva constitución y no había las condiciones que existen ahora para un cambio a través de un proceso constituyente. Camila, uno de los problemas que se señala en la crisis social que vive Chile en este momento con la gente tan masivamente en la calle se asemeja a un problema que se señalaba en las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, que es que no hay un liderazgo institucionalizado con el cual el gobierno a cargo del Poder Ejecutivo Nacional pueda negociar y consensuar una salida. ¿Es así efectivamente en Chile? ¿Quién está negociando el nombre de esa gente, de ese pueblo que está en la calle? No hay un liderazgo en específico, pero hay muchas organizaciones sociales y sindicales que vienen saliendo a la calle hace mucho tiempo y planteando los temas que hoy día están planteando la gran mayoría del pueblo chileno. O sea, tenemos un movimiento de No Más FP, que es el que critica el sistema actual de pensiones, y una de las principales demandas en las calles es no solamente el aumento de las pensiones, sino que terminar con el negocio de la AFP. O sea, hay muchas organizaciones. Pero si el gobierno de Piñera llevara una propuesta al Congreso con ese punto específico de los fondos de pensión, ¿la manifestación popular se desarmaría o iría por otros reclamos? El gran reclamo es una nueva constitución. Lo que el gobierno tiene que hacer es sentarse con las organizaciones sociales. Y no ha querido hacer eso, y utilizando el argumento que no hay liderazgo. Pero en contraposición a eso lo que hace es sentarse a negociar con los partidos, cuando ni siquiera los partidos tienen una representación de lo que está sucediendo en las calles. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho, lo que hemos planteado, es que el gobierno tiene que juntarse a conversar y a dialogar con las organizaciones sociales más representativas en este país y están agrupadas en la mesa de la unidad social. Eso es lo que existe actualmente y el presidente no puede desconocer que hay sindicatos, trabajadores y trabajadoras, agrupaciones sociales, estudiantes, que han estado por mucho tiempo peleando esto y que hoy día están presentes en la movilización social con sus principales orgánicas. Y además de eso, lo que tiene que llenarse el presidente es al plebiscito, para hacer una consulta. O sea, yo creo que aquí hay que preguntarle al pueblo de Chile lo que quiere. Y qué mejor que un plebiscito donde todos puedan participar y que sea vinculante en la opinión de la ciudadanía con la definición que se tome. ¿Qué es lo que quiere en relación a la nueva Constitución, decís vos? Claro. Ahora, el presidente Piñera lanzó un paquete de medidas que intentaban apuntar a dar respuesta a algunos de los reclamos que se habían instalado en la calle. Vos cuestionaste ese paquete y otros dirigentes también, y la gente sigue saliendo a la calle. ¿Crees que la convocatoria a un plebiscito, con la eventualidad de que ese plebiscito diga que no quieren reforma constitucional, porque bueno, una cosa es manifestar y otra cosa es votar, donde votan todos, puede calmar estas manifestaciones en la calle que representan a millones de chilenos, pero no necesariamente a todos? Bueno, a ver, lo primero es que la agenda social, entre comillas, social, pongo, del gobierno, fue ampliamente rechazada en las calles. Además, la respuesta nuestra fue la respuesta de la misma gente que se movilizó prácticamente al día siguiente en rechazo a estos cambios cosméticos que propuso el gobierno, que fueron básicamente para seguir fortaleciendo el modelo de negocio en materia de salud y en materia de pensiones, subsidiando a las grandes empresas. Entonces, la respuesta fue contundente de las calles. Ahora, sobre el plebiscito, bueno, en un plebiscito uno siempre tiene que estar dispuesto a perder. Lo importante es que la gente defina. O sea, que haya que deleguemos, o sea, que renunciemos a una cuota de poder para que finalmente sea el pueblo de Chile el que tome las definiciones principales respecto de si quiere o no quiere una nueva constitución. Si quiere una nueva constitución, ¿bajo qué mecanismo? Y bueno, si no quiere una nueva constitución, bueno, así es la democracia.
Pero en este escenario lo importante es que el pueblo defina y no se espere una respuesta solamente desde arriba o a través de un diálogo popular, una negociación popular, Camila, o solamente que el Congreso se arrogue una representación que en este momento, creo yo, no es suficiente y no la tiene. O sea, es el pueblo el que tiene que salir y tenemos que estar disponibles para eso. Camila, última cuestión. ¿Ratificas la defensa de un marco democrático en Chile? Claro. Hay que, el pueblo de Chile y en nuestro país tiene que darse la posibilidad de una vez por todas, porque nunca la ha tenido, de establecer su propia constitución política. Porque todas las que hemos tenido han sido bajo regímenes autoritarios, dictadura, bajo imposiciones de juntas militares. Y este es el momento donde yo veo que hay mejores condiciones para que el pueblo pueda definir su marco normativo democrático. Bien. Así que totalmente disponible y obviamente es una necesidad que hace tiempo, al menos nosotros como Partido Comunista venimos desde antes del 2000 demandando una nueva constitución. Yo creo que este es el momento. Muchísimas gracias, Camila Vallejo, desde Chile. Importantes estas precisiones y esta descripción de la situación crítica que atraviesa esa sociedad. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.